Escuchamos. Alejandra, muy buenos días para todos ustedes. Feliz martes para comentarles que finalmente se llevó a cabo la parte final de la bioserie sobre la vida de Silvia Pinal. Esta gran diva mexicana aseguró que uno de los momentos más complicados que le ha tocado vivir en esta vida no solo ha sido el exilio, sino también la pérdida de su hija Viridiana hace ya más de 30 años, situación que hasta ahorita no ha podido olvidar y jamás va a olvidar en la vida, asegurando que es uno de los momentos más trágicos en la vida de cualquier ser humano. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijo la actriz Silvia Pinal? ¡Chequen esto! Silvia Pinal acudió a su último llamado dentro de la bioserie sobre su vida, la cual produce Carla Estrada. La última diva del cine nacional reveló que recordar los momentos tan trágicos que ha tenido que superar, como la muerte de su hija Viridiana y de su mamá, fue lo más difícil de las grabaciones, mientras que traer a su memoria sus relaciones sentimentales con Emilio Azcárraga Milmo, Gustavo Alatriste y Tulio Hernández ha sido muy reconfortante para ella. Absolutamente está pegado a la realidad. No hay trucos, no hay nada. Está la verdad, el dolor, la alegría, la amistad, el cariño. Dolor porque se me murió una hija, dolor porque te pasan cosas que no esperas y que desgraciadamente pues son parte de tu vida, ¿no? Emilio era muy guapo, era guapo, fuerte, varonil. Y me quería mucho, cosa que era muy importante para mí. Las canciones que cantábamos, que nos gustaban, las canciones de amor y lo que yo le cantaba, porque además le gustaba que cantara yo, porque se le gustaba el tormento. cántame, ahí le cantaba yo. Pero bueno, son recuerdos muy bonitos. Llenos de amor, llenos de fuerza, de cosas que no había yo vivido nunca y que se las debo a él. No, fue una vida muy completa con la que tuve yo con Tulio, con Gustavo. No he visto a Pablo sí es guapo, pero Gustavo era súper guapo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues nos da muchísimo gusto ver también de salud a doña Silvia Pinal y que continúe trabajando, va a arrancar con un nuevo proyecto este año, situación que es de admirarse, una mujer de más de 80 años trabajando de esa manera y con ese ahínco. Muchas felicidades a doña Silvia Pinal. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Platicamos con el galán de telenovelas Horacio Pancheri, quien acudió el día de ayer a la inauguración de una tienda. Hubo una alfombra roja, desfilaron varios famosos y ahí comentó si hay boda o no hay boda con Paulina Goto. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Horacio Pancheri fue presentado como la imagen masculina de una reconocida marca de productos de belleza y luego de una demostración de los productos que usa para lucir rostro de galán, la prensa tuvo la oportunidad de platicar con él sobre belleza, pero también de lo bien que se lleva su pequeño hijo Benicio con su novia Paulina Goto, aunque descartó que tenga planes de boda con la actriz. Siempre que puedo mezclar un poco de trabajo con fotos familiares, lo hago porque me encanta que Benicio esté en mis redes sociales y Pau también, así que nada, son las fotos que más le gusta a la gente. Por ahora no hay casamiento, no hay nada, ahora Pau se va de viaje con su mamá, yo me voy de viaje con mi mamá y mis hermanos, pero no, planes todavía no hay, seguramente más adelante. Pues si hablan mal de mi familia sí me voy a sentir mal, pero yo sé con quién estoy, al lado de quién, y también sé de quién vienen esas palabras, entonces no hay que darle mucha importancia, apoyarnos entre nosotros y ya. Por la alfombra roja también desfiló Piwi, quien dijo que no ha podido hablar con Avi Quintanilla desde que pisó la cárcel por no querer pagar pensión alimenticia de su pequeño hijo. Ojalá y se puedan solucionar las cosas y la mejor de la suerte. A nadie se le desea un mal y a nadie se le desea pues que estén en la cárcel, que es una experiencia, me imagino que fuerte, ¿no? Nunca me lo imaginé, pero bueno, yo creo que como les acabo de comentar, no se le desea un mal a nadie, ojalá y pueda resolver sus problemas. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Eva Longoria finalmente develó su estrella allá precisamente en Hollywood. Fue acompañada nada más y nada menos que por Ricky Martin. Está a punto de dar a luz y quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos. ¡Chequen esto!
Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, la actriz Eva Longoria, famosa por su papel en Esposas Desesperadas, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Longoria recibió el reconocimiento acompañada por su esposo Pepe Bastón y otras celebridades como el cantante boricua Ricky Martin, Eugenio Derbez, Victoria Beckham y las actrices Felicity Huffman y Anna Faris. El concierto de Los Ángeles Azules en el Festival de Coachella fue todo un éxito, pues no solo lograron hacer bailar al público americano y latino que se encontraba en el lugar, sino también a Justin Bieber, quien demostró que si se trata de cumbias, las sabe bailar muy bien. La muestra Valerio Olgiati, la idea de arquitectura, organizada por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, alma mater de Olgiati, y presentada en el antiguo Colegio de San Ildefonso en el marco del Festival de Arquitectura y Ciudad Metrópoli 2018, abre una ventana al universo creativo de Olgiati a través de 14 proyectos representados en maquetas, dibujos e imágenes que permiten conocer de primera mano la experiencia espacial única propuesta en su obra. Se presentará hasta el 17 de junio. Los martes la entrada es libre. Poseedora de un entendimiento diferente de la realidad, Leonora Carrington reconocía el mundo a partir de leyes ocultas que mostraba por medio de su obra. El Museo de Arte Moderno abrirá sus puertas nuevamente a la reconocida artista de origen británico con una exposición que hace honor a su visión. Leonora Carrington, Cuentos Mágicos. El proyecto se presentará del 21 de abril al 23 de septiembre. 21 Noticias, Berenice Ortiz.